A nombre del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, les damos la más cordial bienvenida a este primer workshop con el tema El proyecto de reforma judicial en México 2024. Tenemos el gusto de contar con la participación de José de Jesús Vázquez Jiménez, Pedro Pablo Morales García, Justino Montes de Oca, Juan José Rivera Crespo, Raúl Espinosa Gutiérrez, José Carlos González Blanco y Teo Flores Bravo. Las opiniones que cada uno de ellos expresa son realizadas en el ejercicio de sus derechos protegidos por el artículo 6 constitucional, así como en el libre ejercicio de su profesión de abogados y miembros de este colegio. Les informamos que el presente video, al ser grupal, solo muestra una parte parcial de la completa opinión de cada uno de ellos. En nuestro canal de YouTube podrán ver y escuchar la participación completa. Esperamos que sea de su interés. Gracias. Estas preguntas respondo a título estrictamente personal lo siguiente. Primero, es incuestionable la actuación de algunos juzgadores federales, jueces, magistrados y ministros, que han promulgado resoluciones que no solo resultan dudosas, imprecisas o parciales, sino en algunos casos abiertamente contrarias a las políticas y los objetivos de la denominada Cuarta Transformación y las ideas y propuestas y las políticas de la actual administración, encabezada por el todavía presidente López Obrador. Es posible que estas resoluciones se deban a las preferencias políticas de algunos juzgadores federales, que evidentemente son naturales, porque el ser humano es un ser político, pero como juzgadores profesionales, esas preferencias políticas no debieran nublar su criterio para resolver en derecho y en justicia. También es posible que obedezcan en algunos casos a intereses oscuros o de grupos criminales o delincuentes de los denominados cuello blanco o de cualquier otro tipo. Lo cierto es que resulta casi imposible arribar a la verdad legal y fáctica de los motivos reales que motivaron a estas resoluciones en estos juzgadores federales. Sin embargo, son una realidad que afecta a una parte y ocasionalmente a la población en general. Porque, ¿cómo explicar que un juez de distrito conceda la suspensión de la aplicación de una ley con efectos generales cuando existe una denominada fórmula Otero o relatividad de las sentencias de amparo prevista en el numeral 107, fracción 2 constitucional? Ahora, en cuanto a la discusión de que no se trata de una sentencia, sino de un proveído a una medida cautelar, ese tecnicismo está de más, pues los efectos fácticos son idénticos si se trata de una sentencia interlocutoria, definitiva, o un simple acuerdo concesorio de la suspensión provisional. Máxime si consideramos que es el mismo juzgador federal quien proveerá respecto de la suspensión definitiva en la audiencia incidental. Pero, aún en el caso de que se pretenda considerar como omisión de observancia este precepto constitucional, tratándose de la suspensión provisional, cabe otra pregunta. ¿Por qué hasta ahora algunos jueces inobservan el principio, este principio que en otrora cumplían de forma estricta a costa de los intereses del justiciable? ¿Acaso las circunstancias, su filiación política, su odio contra la actual figura presidencial
y los actos que realiza actualmente el mandatario federal han inclinado su opinión al respecto? Me refiero al juzgador. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué en algunos casos no y en estos sí? Todos los que hemos vivido estos procesos jurisdiccionales sabemos de la postura casi generalizada hace algunos años que tenían los jueces federales acerca de la suspensión de los efectos de la aplicación de las normas reclamadas en amparo. ¿No es eso una incongruencia o una preferencia personal o parcial? Ahora bien, siempre se ha discutido qué tan independiente debe ser el juzgador, pues entre más independiente sea, se le confiere mayor poder, y en algunos casos este poder se convierte en impunidad en su actuación. Máxime si consideramos que el precario índice de sanciones que impone el Consejo de la Judicatura Federal a los juzgadores federales en la actualidad. Y no se diga en el último sexenio. Es decir, el Poder Judicial parte de la idea de que el juzgador federal basa su criterio en la rectitud, imparcialidad, objetividad y buen juicio que cada juzgador vierte en sus resoluciones, sin cuestionamiento alguno acerca de ese particular. Pero pierde de vista la evidente, notoria e innegable percepción de la sociedad al respecto. Esto es, que en muchos casos el juzgador federal es parcial, es corrupto, protector de intereses oscuros o de actos ilícitos, o simplemente porque está en contra de las propuestas de la actual administración, resuelve contrario a sus intereses, aún en inobservancia de principios fundamentales en materia jurisdiccional. Por otro lado, si el juzgador está completamente sometido a directrices, criterios, opiniones, reglas para juzgar, pues entonces ya no es juez, ya no emite un juicio propio, se limita a aplicar parámetros o normas, convirtiéndose en un simple aplicador de la ley, mecánico, autómata, sin criterio propio, circunstancias que desde luego desvirtúan su loable labor de juzgar, pues esto podría hacerlo casi cualquier persona, incluso una máquina, con la única condición que observe las reglas ya predeterminadas para resolver. Por lo tanto, ya no sería juez, sino un simple aplicador mecánico, autómata de normas resolutoras, sin un criterio personal, es decir, sin verter su juicio propio. Entonces, ¿cómo asegurar que el juzgador será imparcial? Y si es un ser humano y está sujeto a pasiones, afecciones, limitaciones, preferencias políticas, religiosas, sexuales, sociales, de toda índole, como cualquier otro ser humano. Tal vez no hay forma de asegurar completamente esa impartición de justicia absolutamente imparcial y ajena a todo interés o afección. Pero es posible que podamos disminuir el riesgo de resoluciones parciales. Diversos juristas a lo largo de la historia han sostenido que para encaminarnos a ese proceso debemos asegurarnos que el juzgador es un ser humano especial, que es virtuoso, sabio, noble, estudioso, condescendiente,
que tenemos al menos la referencia de que no obedece a intereses oscuros. Es posible que esta sea la razón principal que ha motivado la propuesta de reforma estructural del Poder Judicial de la Federación. Algunos hablan del riesgo de la posibilidad de que algunos grupos criminales o el narcotráfico puedan nombrar o imponer a sus juzgadores con motivo de esta reforma. Pero cabe la pregunta, ¿qué acaso en ciertos casos no están ya nombrados tales juzgadores por esos grupos y se encuentran en funciones actualmente? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Pedro Pablo Morales García, soy maestrando en Derecho Procesal Constitucional y licenciado en Derecho por el Tecnológico Monterrey. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y en específico del maestro Teoc por la invitación a compartir algunas ideas aquí con todas y todos ustedes acerca de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se planteó por parte del Ejecutivo Federal. Bueno, vamos a plantear primero algunas reflexiones acerca de por qué o cómo llegamos más bien a este punto. Y quisiera partir con una reflexión más bien de la doctora Ana Laura Magaloni, que ella señalaba que los derechos no son derechos, sino pueden ser ejercidos. Y yo coincido y creo que explica un poco el por qué se llegó a este punto. Bueno, pues si bien es cierto que los derechos están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, la realidad es que la ciudadanía no siempre los percibe como tales. De nada sirve que un derecho esté reconocido o plasmado en la Constitución o en los tratados internacionales si la ciudadanía no logra vivir en el día a día, en el aspecto cotidiano, pues estos derechos. Creo que otro aspecto que nos trajo acá es la falta de comunicación sobre el trabajo y la trascendencia del Poder Judicial de la Federación. Su labor es muy importante, es trascendente, pero creo que faltó comunicar un poco con la ciudadanía en general. Creo que hubiera sido valioso que se expusieran sentencias emblemáticas para facilitar el conocimiento ciudadano. Creo que otro punto que nos trae acá también es la impunidad. Si nosotros analizamos la ENVIPE 2023, pues podemos advertir que el 92.4 de los delitos o no se denuncia o simplemente no se inició una carpeta de investigación. Eso genera que haya una cifra negra de casi el 100%, es muy, muy grande y esto también genera una perspectiva negativa ante la ciudadanía. También hay que decirlo, una parte crítica, existe también nepotismo en el Poder Judicial de la Federación y ojo, como lo hay también en el Poder Ejecutivo y como lo hay en el Poder Legislativo. No es una problemática aislada únicamente del Poder Judicial, creo que sí tenemos que ver la fotografía completa en el Estado mexicano, cómo existe esta problemática. Y bueno, también hay que decirlo también, la desigualdad tan marcada que existe en nuestro país. Tenemos 46 millones de personas en situación de pobreza y paralelamente tenemos altos salarios en el Poder Judicial. Entonces, esto genera tal vez una perspectiva negativa que podría tratar de explicar un poco cómo llegamos a este punto. No digo que los salarios no sean justos, ni que sean remunerados, ni que sean los que deberían de ser, simplemente trato de explicar o trato de entender por qué existe esta legitimación, este discurso en contra de, el Poder Judicial. Bueno, vamos a tratar de platicar un poco acerca de los aspectos técnicos de la reforma. Se modifican o se plantea modificar los artículos 17 y los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo para que en materia tributaria y en materia penal se resuelvan los asuntos en plazos breves, en plazos pequeños. En materia tributaria se establece que se resuelvan hasta en un plazo de 6 meses y que si no se resuelve en ese plazo, se dé vista al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En un momento vamos a pasar a este tribunal. En cuanto a la materia penal, pues si el tipo penal la pena excede de 1 año de prisión, pues bueno, no debe exceder de 2 años de prisión, perdón, no debe exceder de 4 meses. Y si la pena excede de 2 años de prisión, no puede exceder el plazo de la resolución en 1 año. Entonces, esto busca, en teoría, generar sentencias mucho más rápido. Y si no se dan las sentencias, bueno, pues se da vista al Tribunal de Disciplina Judicial. Pero valdría la pena preguntarse, ¿esas determinaciones que sean tan rápidas serán correctamente fundadas y motivadas en estos plazos tan breves? Habría que plantearse esta pregunta. Bueno, si pasamos al artículo 94 de la Constitución, también
advertimos que la administración del Poder Judicial de la Federación ya no estaría a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sino que estaría a cargo de un órgano de administración judicial y que la disciplina esté a cargo plenamente del Tribunal de Disciplina Judicial, que también vamos a analizar más adelante, será electo de manera popular. Se plantea reducir el Pleno de la Suprema Corte de 11 integrantes a 9. La mayoría de los 6 votos de una mayoría de 6 votos será vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales. Actualmente esta mayoría es de 8 votos cuando se sesiona en pleno y 4 votos cuando se sesiona en las salas. Y bueno, hablando de las salas, se plantea la eliminación de las salas de la Suprema Corte para que se opere únicamente dentro del Pleno de la Suprema Corte, que tendría 9 integrantes, y se busca también establecer que la remuneración no sea mayor a la del presidente de la República, sino que se disminuya sino que sea ese el tope y que tampoco pueda ser disminuida durante el cargo como actualmente sucede. También se plantea una reducción del tiempo o del plazo del encargo de las y los ministros de 15 años, como actualmente sucede, a 12 años, como plantea la reforma, pero vamos a ver un pequeño matiz más adelante. Y bueno, tal vez este es el punto más espinoso o complejo de la reforma, que es la elección por medio de votación directa de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, también tenemos una modificación en el artículo 95. Pareciera una modificación menor, solo se sustituye una palabra, sin embargo, tiene efectos muy profundos. Es la modificación de la palabra designación por elección, es la palabra que se está sustituyendo. Y bueno, también este artículo está impidiendo o sea, busca establecer que se impida a las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sean electos como ministros o ministras durante el año previo a su elección. Perdón. Como ya lo habíamos planteado, en el artículo 96 se establece el procedimiento en el cual las juezas, magistrados y ministras serán electos a través de voto popular. Y bueno, vamos a analizar primero el mecanismo de ministros y ministras. Se plantea que los 3 poderes de la Unión colaboren en este proceso de elección ante la ciudadanía en general. Primero, el Ejecutivo Federal podrá postular hasta 10 personas, el legislativo, cada cámara podrá postular 5 personas y en total el poder legislativo podrá postular hasta 10 personas y el poder judicial podrá postular hasta 10 personas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cada vacante o por cada ministro o ministra. Y bueno, una vez realizado estas postulaciones, el Senado de la República debe verificar que todas las personas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 95, experiencia y demás. Y posteriormente el INEC se crearía también en sustitución del Instituto Nacional Electoral, podrá verificar los cómputos, podrá efectuar los cómputos y los enviará a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que éste resuelva el caso de haber impugnaciones y que también declare los resultados. Bueno, también se plantea modificar el artículo 98 para establecer que en caso de fallecimiento, si se falta por más de un mes, existe una renuncia o separación definitiva, el presidente de la República someta al Senado una terna para sustituir la vacante que se genere y que hasta en tanto se tome protesta la próxima persona que resulte electa. Este es un mecanismo muy similar al que hoy por hoy tenemos. Hoy por hoy el presidente o presidenta envía una terna al Senado de la República, se aprueba por mayoría de 2/3 partes. En caso de que no se apruebe, se vuelve a enviar otra terna y en caso de que por una segunda ocasión no se apruebe, el presidente aprueba o designa de manera directa a la persona que sea o será ministra o ministro de la Suprema Corte. Eso sucedió recientemente con la ministra Lenia Batres. Bueno, también se plantea que las renuncias de ministras y ministros sean aprobadas por mayoría del Senado. Actualmente las aprueba el Ejecutivo Federal. Esto por causa grave. Y bueno, en el artículo 99 se establece un mecanismo idéntico o muy similar para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo que el tribunal no calificará la elección de las personas que van a ser postuladas para la magistratura, sino que será la Suprema Corte. Ahí cambia un poco el enfoque. La Corte resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará los resultados. También, en caso de ausencia, la Suprema Corte, por mayoría de votos, de 6 votos, enviará al Senado una terna para cubrir la vacante hasta la próxima elección. Y bueno, este punto también es muy relevante. En el artículo 100 se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que también será electo por voto directo.
serán 5 miembros que sean electos por la ciudadanía. También se plantea el mismo mecanismo de elección popular, 10 propuestos por el Ejecutivo, 10 propuestos por el Legislativo y 10 propuestos por el Judicial. Y este Tribunal de Disciplina tendrá muchas facultades sumamente relevantes, tales como conocer, investigar y, en su caso, sancionar a personas juzgadoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que hayan incurrido en actos ilegales, actos u omisiones ilegales. Y también estará facultado para amonestar, suspender, sancionar, destituir e incluso inhabilitar y presentar denuncias en contra de determinadas personas. Y cada persona del Tribunal de Disciplina Judicial durará 6 años en el encargo. Bueno, aquí también se plantea una modificación en los artículos 105 y 107 de la Constitución para plantear que tanto en controversias constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad no se admitirá ni dará lugar a suspensión de la norma cuestionada. Hay que recordar que hace no mucho, el ministro Pérez Dayán, en el acuerdo de admisión de de las acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B, concedió una suspensión, por lo cual, pues bueno, esto tiene también un trasfondo un poco político. Y también se establece que en los juicios de amparo sobre las acciones de sobre inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias no tengan efectos generales. Y bueno, también hay que recordar que recientemente se modificó la ley de amparo en el artículo 148, un poco en el mismo sentido. Y pues bueno, se señala que en los artículos segundo y tercero transitorio que los jueces, juezas, magistraturas, ministros y ministras concluyan sus funciones cuando tomen protesta las personas electas para estos puestos jurisdiccionales. Primordialmente, en un comentario que hizo el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos en su momento señalan que en el 2021 se aprobó la ley de la carrera judicial para que se eligieran los integrantes del Poder Judicial de la Federación por méritos e igualdad de oportunidades. Eso desaparece con la reforma. Ya no va a seguir. Ahora, en resumen, vamos a ver cuáles son las aristas de esta reforma. Primeramente, reducir los números de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, artículo 94, párrafo segundo. Segundo, también eliminar las salas de la Suprema Corte de Justicia y únicamente funcionará el Pleno. Tercero, elección popular de personas, ministros, jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, jueces, magistrados de los poderes judiciales de todo el país. Artículo 94, párrafo octavo, artículo 96. Ahora, aquí suena en su momento muy bonito. Ay, se van a elegir ya los ministros, los magistrados, los jueces. Pero vamos a ir viendo las implicaciones. Primeramente, el 4 se va a celebrar una elección extraordinaria para remover a todos los cargos de juzgadores y juzgadores del Poder Judicial de la Federación. En una palabra, sean buenos o malos, jueces, ministros, etcétera, todos van a irse literalmente a la calle. Esto es, se va a quitar el Poder Judicial de raíz. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento para esta elección? El Senado tendrá 30 días naturales desde la entrada en vigor del decreto de reformas para emitir la convocatoria para integrar el listado de personas que van a ser aspirantes. Cabe indicar que desde el punto de vista político, esto entraña que va a haber un vacío del Poder Judicial durante el tiempo de la elección. El Senado verificará los requisitos de elegibilidad del órgano público electoral, ya que ya no existe el INE, porque junto con esta reforma de seguro eliminarán al INE. Deberá organizar y realizar el proceso de elección en un plazo no mayor a un año. Entonces, si es del 1 de septiembre, cuando supuestamente se quiere aprobar express, entonces para el 1 de septiembre del año 2025 ya estaría la elección en todo el país. Las personas electas tomarán protesta ante el Senado de la República. Vamos a ver un poquito más. Los ministros y las ministras de la elección durarán en su encargo 2033, 2036 y 2039, son escalonados. El periodo de todos los magistrados y jueces, etcétera, durará en su momento hasta el año 2030. Entonces, prácticamente será una corte de 6 años.
Después, en su momento, los ministros nada más durarán en su encargo 15 años, perdón, 12 años. Ahora, 4 de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal serán electos en elección extraordinaria, concluirán su encargo en 2030. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de que, de acuerdo a este sistema, el Poder Judicial va a ser prácticamente sexenal, es decir, durará en su momento un sexenio o un poco más, dependiendo, lógicamente, de las condiciones políticas que se estén dando. Ahora, cabe indicar que para que se apruebe esta reforma judicial, se necesita tener la mayoría absoluta porque entraña cambios a la Constitución. Si el partido gobernante Morena, junto con sus aliados, no logran esa supermayoría, simplemente esto quedará en proyecto porque sería una locura aprobarlo. Si logran la supermayoría a partir del 1 de septiembre, vamos a ser bien claros, y aquí discúlpeme el instituto, no vamos a hablar de una reforma del Poder Judicial, más bien vamos a hablar de la desaparición de un Estado democrático y la instauración de una dictadura de partido. Si alguien en su momento pensó que la idea de que existiera un PRI todopoderoso era en su momento imposible de darse otra vez en México, pues si se da esta reforma, entonces entraña que ya estamos en un nuevo PRI, pero ahora llamado Morena, por los próximos quizás 50 o 70 años, si es que el país lo aguanta. Muy bien, cabe indicar que también reduce los salarios de todo el Poder Judicial Federal y nadie va a poder ganar más que el presidente. Cuando se intentó hacer eso, simplemente los ministros dijeron, no, ¿cómo me van a bajar mi salario? Es anticonstitucional. Pero ahora sí ya no va a haber constitución y ahora va a haber en su momento un poder judicial títere, pues simplemente se va a poder hacer eso y mucho más. Cabe indicar que en su momento, cuando se realice la elección, tenemos un gran problema. ¿A quién se va a elegir? Los requisitos son que tengas título profesional de abogado, residencia y que no haya sido funcionario, etcétera. Pero tampoco debió de haber sido magistrado del Tribunal Electoral anterior, esto de acuerdo al artículo 95. Para la elección de los 9 ministros y de los 9 ministros y ministros, el Senado emitirá una convocatoria, etcétera. Bueno, esto es lo de forma, lo de fondo, lo que todos ya han visto. La publicidad es interesante porque no van a poder recibir apoyo de los partidos ni de entidades tampoco privadas. Pero, y aquí es donde viene la trampa, solamente serán dados los tiempos por el órgano electoral. Ahora, también está grave porque solamente el partido en el poder, pues lógicamente a sus elegidos, a sus palomeados, pues va a tener la posibilidad de que ellos sean los que estén en la televisión. Los demás, dudo que se les permita dar algún tipo de publicidad, y menos si son de orden privado. Aquí no va a contar la capacidad, acá iba a contar quién es el padrino. Quien creyó de que iba en su momento a hacer una elección libre, pues les tengo una noticia, eso es mito, no va a ser libre, va a ser de acuerdo al partido reinante y como se está viendo, de acuerdo al morenismo en toda su expresión. Bueno, la carrera judicial no sirve de nada, quítense esa idea. No se va a elegir a los más capaces, sino a los que quieran los dirigentes políticos. Esta reforma no es de orden judicial, esta reforma es de orden político. El que en su momento sea el rey o la reina es el que decidirá cómo, quién, cuándo y dónde se va a elegir a una persona como juez. No crean que va a ser libre y que todo mundo que tenga capacidad va a poder ser aspirante a juez. No, solamente quienes sea palomeado. Aquí viene un dicho antiguo que dice solamente para que pueda ser bautizado el niño necesita el padrino. Si tiene un padrino de Morena, entonces tiene la posibilidad de ser juez. Si no es palomeado por el tlatoani o tlatoana, pues no va a tener ninguna posibilidad de ser juez o magistrado, ni mucho menos ministro. Quítense esa idea bohemia que les han inculcado los medios de comunicación. Ahora, ¿cuál es en su momento la realidad? Esta reforma, básicamente en su exposición de motivos, nos habla que es por la percepción de los mexicanos de que los jueces y magistrados no son buenos. Y les tengo una duda, una situación. No se hace un estudio, no se dice qué tan eficaces son los tribunales.
En una palabra, esta es una ley que yo le llamo ley chisme. Solo lo que yo creo que es el subjetivismo total es lo que vale. Lo demás no estén haciendo fantasías. Ahora, ¿quién nos garantiza que las personas elegidas van a ser eficaces en su encargo? Pues no hay garantías. Básicamente van a ser quienes los elige el populacho, los narcos y los ricos. Esos tres grupos realmente van a elegir a los jueces. Ahora, si creen que soy exagerado, pues vean la elección pasada. Si había un lugar en donde un candidato prometía que iba a luchar con todas sus fuerzas contra los narcos, lo mataban. Si hay en otro lugar que veamos en su momento que la elección es que estaba apoyado por capitales fuertes, etcétera, ganaba. Y lógico, los candidatos de Morena, que son en su momento todos santos, perfección, etcétera, pues también ganaron. ¿Y quienes en su momento no se tienen esa posibilidad? Pues todos los demás. En una palabra, o el juez será designado por narco de la plaza, por los ricos capitales que pueden en su momento comprar y pagar lo que quiera, o por Morena y su dirigencia. Lo demás, olvídense. Ahora, cuando se elige un juez por mayoría, por elección, ¿con quién estará obligado? No con el que lo eligió, sino con quien lo propuso. Literalmente, los jueces pasarán a ser simple y llanamente un mero apéndice del poder político. Desaparece ahí la independencia judicial. Y con esto, pues estamos simplemente hablando de que el gobierno, al corte chavista y al corte cubano, simple y llanamente hará y dictará las leyes que quiera y no habrá un poder que lo pueda enfrentar, que pueda cuestionar si es apegado a la Constitución o no. ¿Por qué? Porque todo dependerá exclusivamente del poder ejecutivo. Ya el legislativo y el judicial desaparecerán. Estaremos viendo más bien un fascismo en toda la expresión de la palabra. Y de hecho, esa es la esencia de una reforma de este tipo. De hoy vamos a hablar de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Ha sido un tema que en tiempos recientes ha estado en el ojo público por las implicaciones que tiene. Esta propuesta de reforma que viene del Ejecutivo Federal es una propuesta que yo he dividido en lo que llamo 3 apartados y trataré de ser muy coloquial y una explicación muy simple para que cualquier persona que nos escuche pueda tener el contexto de lo que implica esta reforma sin mayores tecnicismos y sin entrar en profundidades históricas y demás. Trataremos de ser muy coloquiales. Estos 3 apartados yo les he denominado una reforma técnica, el primer apartado. El otro apartado es una reforma a la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y el tercer apartado es lo que yo llamo una reforma de índole político, que es la causa que ha generado tanto revuelo. Este tercer apartado, esta tercera propuesta de reforma al Poder Judicial. Entonces, iré planteando primero la reforma técnica de forma muy breve para entender que dentro del ámbito de nosotros como abogados, nos llama la atención en cuanto a estas propuestas ya de procesos jurisdiccionales o de aplicación de la ley. Esta reforma técnica toca los artículos 17, el artículo 20, constitucionales obviamente, en su fracción séptima, el artículo 20, adicionando un segundo párrafo que a la fecha no existe, y toca los artículos 105 y 107 constitucional. En cuanto al artículo 17 constitucional, que es la garantía de seguridad jurídica de impartición pronta y expedita de la justicia, se está agregando un concepto de cuantía máxima, no máxima, de cuantía a partir de la cual los jueces tendrán que resolver, los órganos jurisdiccionales tendrán que resolver en un plazo no mayor a 6 meses. Actualmente no existe esta disposición y es solo en materia fiscal, en materia tributaria. Entonces, lo que plantea la reforma constitucional es precisamente que se establezca una cuantía en las leyes, ¿no? Las leyes secundarias, aquí la norma constitucional solo habla de que se deberá establecer. En las leyes secundarias se establecerá esa cuantía y entonces ya una vez establecida, todos los órganos jurisdiccionales, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los tribunales administrativos que conocen de este tipo de asuntos de índole fiscal, tendrán el plazo de 6 meses para emitir sus resoluciones.
y en caso de que cumplido ese plazo no hayan emitido la resolución, la reforma constitucional a este artículo establece que el órgano jurisdiccional de conocimiento de ese asunto deberá de avisar a un órgano que ahora se le va a denominar Tribunal de Disciplina Judicial, en el caso del Poder Judicial de la Federación, deberá de darle aviso de ya el vencimiento de ese plazo y deberá de dar las razones que justifiquen el por qué no pudo resolver en el plazo de los 6 meses que ahora se está proponiendo. En el caso de los tribunales de justicia administrativa, tendrá que ser al órgano interno de control ese aviso. Entonces, es una reforma que pretende, sí, ayudar a la impartición pronta de justicia, pero solo en materia fiscal, lo cual llama mucho la atención porque al final de cuentas, y aparte por cuantía, entonces, al final de cuentas, esto, pues, es difícil que los órganos jurisdiccionales, por la carga de trabajo que tienen, puedan apegarse a plazos de este tipo, pero ahora lo deberán de hacer, si queda así la reforma, obviamente, lo deberán de hacer en esos asuntos de índole fiscal, en materia tributaria, conforme a la cuantía que se determine en las leyes secundarias. Esta es la primera reforma técnica que creo que resulta importante tenerla presente. La segunda, que es al artículo 20 en su fracción séptima, es precisamente respecto del debido proceso a los indiciados en el proceso penal acusatorio. Entonces, aquí ya está previsto en ese artículo, en el 20, fracción séptima, precisamente los plazos en que deben de resolver los jueces que estén teniendo conocimiento de esos asuntos de esta índole penal. De 4 meses tienen para dictar sentencia cuando la pena privativa de prisión no exceda de 2 años, y excediendo de 2 años tienen 1 año para resolver. Y entonces lo que se está proponiendo es que vencidos estos plazos, sin que se haya emitido la sentencia por el órgano jurisdiccional, igualmente tendrá que darse aviso al Tribunal de Disciplina Judicial, para que entonces tome conocimiento del asunto y vea la forma en que se están razonando las justificaciones de por qué no se emitió sentencia. Esto creo que todos los que nos hemos dedicado al litigio lo vemos con beneplácito, porque al final de cuentas es una nueva garantía de seguridad jurídica que nos ayuda a que los órganos jurisdiccionales puedan emitir las sentencias de manera pronta, como dice la Constitución, y de no hacerlo puedan ser revisados por un órgano superior de disciplina que pueda llamarlos al orden o incluso imponerles alguna sanción de las que conocemos en materia administrativa, que también en la reforma se está retomando, obviamente, que son la amonestación, la suspensión, puede ser la multa económica, la destitución e incluso la inhabilitación, ¿no? Eso también no es algo novedoso, ya existen, ya están previstas, pero bueno, en la reforma también se plantea en el apartado donde se crea este tribunal de disciplina judicial, ¿no? Esas son, en materia de garantías de derechos humanos, estas son las dos reformas que se están proponiendo a estos artículos 17 y 20 en este proyecto. Ahora bien, en los artículos ya relacionados con la jurisdicción de la Corte, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que están previstos en el artículo 105, se está incluyendo una propuesta para que ninguna controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, cuando se admitan a trámite este tipo de juicios, puedan otorgar suspensión en contra de las normas generales de que se trate entonces, o de los actos de que se trate. Entonces, aquí llama mucho la atención porque es algo peligroso, podría yo decirlo, me atrevería a decirlo, que una vez admitido por la Corte, por el ministro que vaya a instruirlo, una vez admitido, no puedan cesarse los efectos del acto en lo que se revisa su legalidad, porque puede llevar a que con los actos subsecuentes, debido a que no hay suspensión, pues se vuelve irreparable y queden sin materia tanto las acciones como las controversias. Es una cuestión que realmente ahí sí todos los especialistas y todos los que estamos imbuidos en este tema jurídico, pues sí tendríamos que hacer un estudio muy a fondo, y yo creo que eso hasta meritaría foros especiales para ver las implicaciones que tiene. Y por último, de estas reformas de paquete técnico, está la reforma al artículo 207 constitucional relacionado con el juicio de amparo, y que bueno, eso ya no es novedoso, ya se ha hecho la reforma a la ley de amparo, se está dejando constancia aquí en esta reforma constitucional, para que las sentencias que se emitan en los juicios de amparo no tengan efectos generales sobre las normas. Al final de cuentas, eso ya viene
de una reforma previa a la ley de amparo y se está nuevamente dejando aquí a nivel constitucional. Esos serían los 4 temas, los 4 puntos que esta reforma constitucional está planteando en temas técnicos, en temas estrictamente jurídicos. Ahora, el segundo aspecto, que es la reforma orgánica, yo la separé de lo que yo llamo la reforma de índole político, porque realmente la reforma orgánica no tiene muchos vericuetos y solo es un planteamiento de reforma a la estructura al interior del Poder Judicial. En el artículo 94 constitucional se está planteando la creación de un órgano de administración judicial, así se va a llamar, y va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, solo se va a hacer una sustitución y por ahí en la forma de nombrar hay un cambio, ahorita lo vamos a abordar, pero es una sustitución de un órgano por otro. En lugar de que sea ahora el Consejo de la Judicatura Federal, va a ser el órgano de administración judicial. Igualmente, como ya lo platicábamos, se crea un tribunal de disciplina judicial, que ahí separa las funciones. Actualmente esa disciplina y demás también pasa por el Consejo de la Judicatura Federal en algunos casos, pero ahora se separa y el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano completamente aparte del órgano de administración. La Suprema Corte de Justicia va a bajar el número de sus integrantes, el pleno, de 11 a 9, ¿no? Y va a funcionar solo en pleno. Se suprimen las salas, ya no existirán salas de proceder así la reforma, y las sesiones solo serán públicas. Esto Agradezco tu invitación al Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, también al Colegio Mexicano de Abogados de la CMA de la doctora Marisela, del cual también formamos parte. Y pues bueno, qué bueno que se hagan este tipo de espacios. Agradezco que se fomente tanto lo que es la reforma, cómo es la reforma al Poder Judicial, qué aristas tienes y sobre todo si se puede hacer una mejor reforma de la que ya se está planteando y también qué otras opciones existen. Te agradezco mucho, mucho la invitación. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a ver primero los importantes puntos de la reforma. Esto que lo han hecho muchos, lo hacen muchos ponentes. Me voy a ir muy rápido en este punto. También te voy a dar un poco la opinión que tenemos acerca de los puntos y otros puntos a reformar. Y pues bueno, eventualmente pues, algunas conclusiones que quedarán en el tintero y también que algunas preguntas que quedarán también a reflexión de todos los demás, que la finalidad es esto, que también llegue no solo a abogados, sino que llegue a personas que tal vez no saben o nunca han tenido un acercamiento, ciudadanos que no tienen un acercamiento con el Poder Judicial y que también sepan un poco más de esto. Bien, ahorita, a ver, primero yo creo que me plantearía, antes de entrar de lleno a la reforma, dos preguntas. Uno, ¿por qué una reforma al Poder Judicial? Y otra, ¿por qué ahorita y por qué la rapidez? O sea, yo creo que tenemos que cuestionarnos eso. O sea, ¿de verdad la reforma al Poder Judicial se nos está vendiendo como la panacea a todos los problemas de impartición y administración de justicia? Llámese rezagos, llámese corrupción, llámese diferentes problemas escalonados a la administración de justicia. Yo creo que tenemos que cuestionarnos eso. A ver, ¿de verdad sí es la panacea todo? O sea, ¿sí se va a resolver todos los problemas que existen en el país por esta reforma judicial? Yo creo que es eso. Y segunda, ¿por qué la rapidez? A ver, sabemos que la última gran reforma al Poder Judicial fue en 1994. Obviamente es un sistema ya superado, y hoy la pregunta es cómo consolidar o cómo rebustecer, cómo perfeccionar ese papel, en este momento histórico. Yo creo que también ese es el otro reto. O sea, de que tal vez no polaricemos en el punto de que los que quieren reforma y los que no quieren reforma. Yo creo que eso ya es algo, es un falso dilema, ¿no? Es una falacia. No, más bien creo que una reforma de un poder judicial más abierto, más robustecido, creo que todos y todos estamos de acuerdo. O sea, nadie, yo creo que existe una mejor impartición de justicia, nadie está en contra. Entonces, sí queremos tal vez todos una reforma al poder judicial, llámese desde gente que estamos afuera, que somos postulantes, litigantes, y también personas que están dentro, que tal vez sí esperan una reforma. De la reforma saben que los ministros se reducen de 11 a 9, el periodo se reduce de 15 a 12, las salas se eliminan. Dicho sea de paso, alguna vez se eliminaron las salas que había, las 4 salas a 2 salas. Entonces, vaya,
este, vaya, se redujo en algún momento, eran 4, eran 5, no recuerdo, pero se redujo a 2. También el tema de las remuneraciones, que nadie gane más que el presidente. Y pues bueno, que la selección de candidaturas, esto es bien, 3, un poquito más, magistrados de circuito y jueces de distrito. O sea, esos sí son los que sí se van a elegir por votación popular. Y también los magistrados del Tribunal de Disciplina, que es una nueva figura, y los del Tribunal Electoral, pues bueno, sí son los que se van a elegir solamente por decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y también del Poder Judicial. Entonces, entra también, como ya decía, un Tribunal de Disciplina Judicial, que son 5 magistrados, esos que llevan a cabo sanciones, vale decirlo, este tribunal sí tiene dientes, por así decirlo, o sea, sanciona, amonesta, multa, suspende o inclusive destituye. Y también hay otro órgano de administración judicial, esto por el tema de el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Teo, que tanto se ha cuestionado, tanto se ha criticado, y pues ya también se hace como un órgano diferente. A ver, aquí tenemos que plantearnos esto, y tal vez perdonen la rapidez de la explicación de la reforma, porque sé que una tal vez ya es mucho de dominio público y otra porque pues, ya hay muchas que me antecedieron o van a hablar en la exposición y que ya han hablado mucho de esto. Aquí para todo el público, no está aprobada la hipótesis de que eligiendo jueces se va a tener una mejor o una mayor impartición de justicia, una mejor administración de justicia. Ay, ese es el punto fino que yo pongo el dedo en la llaga. O sea, de verdad, los amparos, las suspensiones, bueno, que también le quieren meter mano a las suspensiones, pero, o sea, los amparos y protecciones de la justicia van a ser más rápidos, van a ser más eficientes de como los tenemos. Vamos a tener una mejor impartición de justicia elegidos popularmente que como está el sistema de carrera judicial. Yo creo que no está aprobada esa hipótesis. Es decir, hoy en día con lo que tenemos, con los jueces como los tenemos, bien o mal, no tenemos una mala impartición de justicia en la justicia federal. Yo creo que en donde hay que tener mayor énfasis, mayor pulcritud y mayor reforma, y que sí lo contempla un poco la reforma, por ahí una reforma del 116, es sobre todo la justicia local. Yo creo que ahí es donde tenemos más que poner el dedo en la llaga, porque lo que se está yendo la reforma es una focalización más a la justicia federal que a la justicia local, y donde hay mayor corrupción, donde existen mayores rezagos, donde existe mayor lentitud en la administración de justicia, en la justicia local, es en los tribunales locales o es en las entidades federativas, en los juzgados de instancias menores. Ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque hoy en día los tribunales administrativos, los tribunales del trabajo, los tribunales penales, inclusive, federales, dan una correcta administración de justicia. Entonces, no creo que sea una premisa probada de que eligiendo vamos a tener una mejor administración de justicia, una mayor eficiencia, o es la vía para eliminar diversos focos de corrupción. Entonces, yo creo que esa premisa, para empezar, la reforma parte de una premisa, para mi gusto, incorrecta o no probada. Si quieren, no incorrecta para las personas que apoyen la reforma, no está probado eso. Y mucho menos, todavía más, no está probado en México. Porque tal vez me pueden poner el caso de Japón, el caso inclusive de Estados Unidos, que son jueces locales los que se llegan a elegir, pero, o de Suiza, pero bueno, vaya, hay que comparar lo comparable. No vamos a compararnos con Japón, que es una isla, y con cuántos habitantes, con México, que somos 120, 130 millones de habitantes, y pues bueno, o sea, no vamos a hacerlo. Entonces, ese es por un lado. Ahora, también el tema de justicia tiene que abordarse con datos reales, o sea, de verdad nos han dado datos reales de cómo estamos y cómo podemos estar. O sea, también la reforma no plantea un tema de estadística, o sea, de estadística judicial. A ver, ¿cuánto tiempo se está tardando, tal vez están diciendo, en resolver un amparo hoy en día, y cuánto tiempo con la reforma lo vamos a resolver?
O sea, están poniendo unos parámetros de cuánto estiman ellos que se puede resolver, pero no hay datos correctos en los cuales de que, dependiendo de la elección de los jueces, esa administración de justicia va a ser mucho más eficiente y un juicio de amparo se va a resolver en mucho menor término, un juicio inclusive electoral, un JDC, se va a resolver en menor tiempo. Vaya, hay JDCs, hay medidas cautelares que se resuelven en horas en sesiones privadas del Tribunal Electoral. Digo, yo no tendría, yo que me dedico a esto, no tendría capricho en decir que se reforme, porque la verdad, la Administración de Justicia Electoral Federal, e inclusive en ese caso la local electoral, pues es bastante ágil y expedita. Entonces, bueno, se deberían de aportar esos datos. Bueno, ¿en cuánto tiempo se va a resolver ahora que hablamos, estamos en la calificación de la elección presidencial? Si nos tardamos hasta cierto tiempo, como lo marca la ley, con esta reforma se van a tardar menos de que tomen posesión, que dicho sea de paso, hasta donde yo recuerde, nunca se le ha ido un plazo así al Tribunal Electoral. Entonces, yo creo que ese es un punto. Otro, la impunidad alta en delitos. Sabemos que sí hay mucha impunidad. A ver, pero esa impunidad no corresponde a los jueces, no corresponde propiamente al Poder Judicial. Si existe, y lo vimos en la comparecencia de la ministra Norma Piña, que hubo una diputada trans, que se acercó reclamando una libertad a un feminicidio, a un homicidio, a una persona en razón de ser trans. A ver, vaya, ¿fue culpa del Poder Judicial o fue culpa de las fiscalías? Fue culpa de las fiscalías que tal vez no integraron bien una carpeta, que tal vez no ofrecieron las pruebas adecuadas, que tal vez no hicieron los peritajes adecuados, que tal vez no llevaron a cabo con el correcto personal la cadena de custodia, que tal vez los policías, inclusive de investigación, no hicieron su labor, que son los primeros focos que atienden a los delitos. Entonces yo creo que tendríamos que hacer una reforma global. Ahora, si partimos de la hipótesis en la que eligiendo a los jueces va a haber una mejor justicia, entonces mejor elijamos a las fiscalías. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no también elegimos a los fiscales para que investiguen mejor los delitos, persigan mejor los delitos, integren mejor las carpetas, se coordinen mejor o coordinen mejor a las policías? Entonces ya tendríamos una mejor persecución del delito y una menor impunidad. Yo creo que también esas hipótesis son riesgosas. O sea, cargarle al Poder Judicial todos los focos de impunidad, de corrupción, so pena de una reforma, se me hace que no es algo justo. Yo creo que sí tenemos que conservarlo en su justa medida. Ubicarnos en el tema del sistema de impartición de justicia, vale la pena saber de qué estamos hablando. En nuestro país, los modelos de justicia no están radicados en su 100% en el poder judicial. Hay sistemas de justicia social que están radicados en el Ejecutivo. Los atienden las dependencias públicas. La justicia agraria está radicada en la SEDATU, en los tribunales agrarios que tienen la característica de ser autónomas, no es poder judicial. El sistema de justicia social en temas de seguridad personal, de seguridad social, están radicados en las instituciones autónomas, relativamente autónomas, autonomía presupuestaria, autonomía operativa, pero son dependencias descentralizadas del Poder Ejecutivo Federal. Me refiero al IMSS y me refiero al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a los sistemas de seguridad social de los trabajadores al servicio de cada uno de los estados. En cada estado hay una figura análoga al ISSSTE federal. Los sistemas de justicia barandilla están radicados en los sistemas de administración pública. En cada municipio hay, en cada alcaldía hay. Los sistemas penales están radicados en la procuración, en las procuradurías, en las fiscalías estatales y en el caso a nivel federal, la Fiscalía General de la República. Todos los sistemas de contralorías, de revisión de servidores públicos tienen un esquema de sustanciación de procedimientos que se rigen con normas de control de la función pública y en normas de los sistemas de procedimiento administrativo. ¿Qué significa todo esto? La sensación, la percepción social de los sistemas de justicia no es cierto que estén radicados en su 100% en los tribunales. Los tribunales esencialmente atienden las disputas que tenemos particulares entre nosotros y la jurisdicción que podríamos llamar contra los entes del Estado, se atienden en temas especialmente de amparo o en juicios federales. Y entonces eso sí los atiende el sistema de impartición de justicia
en los poderes judiciales, en su órbita los estados y en el nivel federal la federación. Con este preámbulo, debo llamar la atención sobre un tema. ¿Cuál es la percepción social de satisfacción que tiene el gobernado con relación a los sistemas de impartición de justicia? Pues claro que tenemos muchas respuestas para eso, pero hay un nivel de insatisfacción extremadamente delicado, extremadamente relevante, por cuanto hace a ese nivel de confianza que tiene la sociedad en los órganos. Es tan grave, tan lamentable la percepción de deficiencia del sistema de impartición de justicia y de procuración de justicia que tiene el gobernado, que hay estadísticas que señalan que ya no se denuncian más que el 6% de delitos, dada la desconfianza que hay en los tribunales, en las fiscalías para su prosecución. En los sistemas de justicia que atiende el Estado, es una catástrofe la justicia del trabajo, es una catástrofe, tiene retrasos verdaderamente penosos. Las atiende normalmente las secretarías del trabajo de cada entidad a través de las juntas, y esto, de las juntas de conciliación y arbitraje, y esto motivó las reformas recientes que han venido a judicializar esos procesos, y los tribunales heredaron cargas de trabajo monstruosas, insalvables, porque es demasiado la carga de trabajo y los rezagos que tenían. Claro que la percepción de justicia descalifica al sistema. Bueno, pero si a esto le agregamos la ofensiva presidencial, que nace de la circunstancia de que él desde siempre ha venido estableciendo un rencor contra los abogados, y este rencor se explica en que no estamos en el foro, los tribunales, todo el sistema de impartición de justicia no opera bajo caprichos, opera bajo reglas preestablecidas, bajo sistemas de control estricto, que le ha costado al país muchos años de construcción. El presidente de la República suele ser caprichoso, suele ser imperativo, y entonces ha pretendido que salgan las resoluciones a modo de sus caprichos o de sus decisiones como titular del poder político, y eso no es correcto. Hay un sistema tutelar de garantías, hay un sistema de derecho que garantiza la respetabilidad de las decisiones públicas y de la convivencia. Ese es el sustento del Estado de Derecho que consolida nuestro Estado mexicano. Bueno, pues bien, el presidente confesó públicamente que comete el delito de abuso de sus funciones al haber hecho sistemáticamente con el ministro Saldívar la componenda para obtener resoluciones a modo. Eso es un delito, y eso es justamente de lo que se trata de evitar. Y esa vocación del presidente es justamente la que motiva la reforma. La reforma no está orientada a restablecer o a reestructurar los sistemas de impartición de justicia en la órbita administrativa. Y eso es muy grave, porque es ahí donde reside la gran mayoría de conflictos y de problemas en los sistemas de procuración y administración de justicia. La reforma aspira a vencer el último y más robusto sistema de equilibrio de poderes, de contención al poder político. La reforma tiene como propósito no la corrección de los vicios del sistema. La corrección de los vicios del sistema tiene otro método de ataque, tiene otro método de solución, que es la reflexión y la superación de las adversidades y los obstáculos. Claro que los sistemas en el Poder Judicial Federal no son perfectos, son perfectibles, pero los que tiene, los vicios que tiene, los defectos que pueda tener, no se corrigen con su destrucción o su aniquilamiento, y mucho menos con un desarrollo de metodologías de elección de jueces a modo. El sistema de impartición de justicia tiene como características que debe ser extraordinariamente técnico. Para ser juzgador se requiere una trayectoria, una formación juzgando, una formación trabajando para los órganos que juzgan. Para poder juzgar se requiere también la experiencia, porque se trata de juzgar situaciones de seres humanos, no de papeles. Los juzgadores deben entender con claridad cuál es la cultura, la idiosincrasia en la plaza donde prestarán sus servicios de impartir justicia. Por esta razón, deben tratarse de abogados con título de licenciado en Derecho, de preferencia con estudios de posgrado y de preferencia con una larga cantidad de cursos sobre los modelos de impartición de justicia y sobre temas procesales. Por su propia entidad, los jueces no deben estar vinculados a temas de popularidad o a temas de simpatías subjetivas en la comunidad con la que sirven. Deben ser extraordinariamente sobrios, extraordinariamente adustos en sus formas, en sus modelos personales de ser, para no construir elementos subjetivos de personalidad que descalifiquen su seriedad, y deben tener dos cualidades fundamentales: la imparcialidad, o sea, deben meterse al estudio de los problemas y decidir la solución sin que tengan un conflicto de interés o que tengan una afinidad específica
con una de las partes que contienen, y deben tener otro rasgo fundamental que es la independencia y autonomía. No pueden bajo ningún concepto estar sujetos a una dependencia del poder que los nombra, al sistema que los hace llegar a ser jueces, magistrados o ministros, porque si la tuvieran, por su propia entidad, por la naturaleza psicobiológica del ser humano, tendrían un elemento incompatible con la imparcialidad y un elemento subjetivo incompatible con la independencia y su autonomía para decidir. Los jueces deben ser surgidos de una carrera judicial larga, probada, calificada, competida entre sus pares, para alcanzar los altos niveles de idoneidad subjetiva. Esto es exactamente incompatible con la idea de la reforma. La reforma aspira a posicionar juzgadores que surjan de la partidocracia. ¿Cómo lo simula la propuesta de la reforma? ¿Cómo engaña la reforma con ese modelo? Sugiriendo que serán 10 propuestas del Poder Ejecutivo, claro que está partidizado. 10 propuestas del Poder Legislativo, claro que está partidizado. El poder político, a la luz de todos los mexicanos, domina. El Ejecutivo domina al Legislativo. Y 10 propuestas del Poder Judicial, surgidas del propio Poder Judicial. Claro, por supuesto que dominarán en las propuestas las que sean emanadas de los poderes que tienen un dominio del partido dominante, del partido hegemónico. De paso diré, el partido hegemónico es Morena, dominado por los liderazgos prominentes del PRI que están habituados al partido hegemónico durante el siglo pasado. Las visiones políticas cada que tengamos no pueden ser excluidas de este diagnóstico, de esta confrontación de ideas relativas a la reforma judicial, porque precisamente la reforma judicial está orientada, está sustentada en este movimiento político de dominación absoluta, de dominación hegemónica, que es incompatible con el sistema de impartición de justicia. En mi opinión, la idea más significativa y debatible que aborda la reforma judicial que se propone, curiosamente no es referida propiamente al Poder Judicial, sino que su corte es más de índole social y política, siendo la relativa a la elección por voto directo y secreto de la ciudadanía para los cargos de ministros, magistrados y jueces federales, y que es una propuesta poderosa, que proyecta la tradición de la nación mexicana que se encuentra plasmada en los artículos 39 y 41, primer párrafo de la Constitución vigente, y que podemos resumir en la potestad de autodeterminarse mediante el ejercicio directo de la soberanía mediante todos los individuos, y que en la votación directa se lograría generar una estructura de poder construida de abajo hacia arriba, es decir, un poder soberano que establece jurídicamente a la democracia como forma de vínculo teleológico. Entonces considero que la propuesta específicamente de la elección por voto directo de los juzgadores es una propuesta de grandes méritos. Sin embargo, caben las siguientes preguntas al respecto. ¿La población está preparada para implementar esta forma de la acción directa? ¿Las instituciones democráticas del Estado mexicano están preparadas para hacer frente a la logística y al compromiso democrático para la elección de juzgadores? ¿Las instituciones de impartición de justicia tienen la madurez para transitar a un sistema democrático para la designación de juzgadores? Otra pregunta final. ¿El Estado mexicano ha trabajado e invertido los recursos necesarios para hacer eficiente las demás instituciones, sistemas de normas, operadores, educación de la población, procuración de justicia, cultura cívica y legalidad de las que depende en su conjunto la impartición de justicia? En mi opinión, me parece que aún estamos lejos, muy lejos, de poder lograr un cambio como el que se propone. No es que no sea noble y deseable la elección directa de juzgadores, pero hacer realidad un proyecto depende más de condiciones concretas que de anhelos, y considero que faltan muchos factores para dar ese paso con forma segura, concreta y certera. Al respecto, solo tocaré 2 puntos de por lo menos 10 que deberíamos considerar antes de hablar de formar nuevas designaciones de juzgadores. El poder público mexicano en su conjunto debería resolver estos 2 puntos. Primero,
Actualmente ningún juzgador, llámese federal o local, cuenta con las estructuras judiciales necesarias, incluyendo leyes, así como recursos humanos, materiales y económicos para cumplir eficientemente su función. Esto se refleja con la simple visita a cualquier juzgado, mismos que tienen graves rezagos, donde su personal es hecho marchar forzadamente e inclusive violentado de forma sistemática en sus derechos personales, humanos y laborales, empezando por los juzgadores de más alto rango, hasta las personas que son simples auxiliares. Los tribunales pierden el enfoque de sus funciones al ocupar sus recursos en realizar informes, cargas administrativas, impartir educación, certificar, conciliar, mediar, controlar defensoría de juicio, peritos judiciales, etc., en lugar de centrarse en su objetivo, que es la impartición de justicia, la resolución de conflictos, ya que para las demás actividades que se les ha impuesto debe haber órganos especializados en cada una de las cuestiones. El segundo punto, la operatividad y eficiencia del Poder Judicial solo es la mitad de la funcionalidad de la impartición de justicia hacia el ciudadano común. Repito, solo es la mitad de la funcionalidad. De forma aparentemente ciega y absurda, desde hace por lo menos 30 años, el poder público mexicano solo se ha centrado en pretender reformar al Poder Judicial mediante leyes y más leyes, algunas muy deficientes en su elaboración, así como ensayos de prueba y error implementando distintos acomodos orgánicos y humanos e inversión de grandes recursos financieros. Pero de forma curiosa, lo que han logrado en la impartición de justicia en México es el gran fracaso social que hoy enfrentamos, preservando privilegios para poder recibir justicia y haciendo realidad aquella idea expuesta por el novelista Giuseppe di Lampedusa del siglo XVII y que escribió: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. En efecto, lo anterior se ha logrado primordialmente borrando, desapareciendo esta función gremial de los abogados, quitando identidad y dividiendo el gremio. Además, se logra no invirtiendo ni organizando a los más de 500,000 abogados con los que contamos en México, otorgando privilegios a grupos específicos, como algunos despachos muy consentidos, como notarios y todo el sistema de fe pública nacional, que son monopolios, cuerpos directivos y cupulares de todo tipo de tribunales, control de los ejecutivos, tanto estatales como federal, respecto a las fiscalías, asociaciones obligatorias de todo tipo de impartidores de justicia y el surgimiento de muchas asociaciones inicuas. El sistemático menoscabo de la participación de la ciudadanía se ha visto patente, haciendo nulos e ineficientes órganos ciudadanos tan importantes como son los colegios de profesionistas. Esta ecuación tan sencilla no es posible que en tantos años nadie la haya visto o nadie se haya percatado. Lo cierto es que al respecto, pues nuevamente habría que preguntarnos de dónde vienen las principales tentaciones y ejecución de corrupción al sistema judicial. ¿Cómo es posible que cualquier persona pueda echar a andar una maquinaria judicial que es costosa, sin control, ni supervisión, ni responsabilidad alguna? ¿Quiénes provocan las enormes cargas de trabajo de los juzgadores y logran que la justicia se pervierta y no pueda cumplir su cometido? ¿Quiénes ganan con la ineficiencia de la impartición de justicia? ¿Cómo es posible que los asuntos estén divididos por cuantía económica, pero que tanto sus remuneraciones y control sea un total incertidumbre, cargándole al bolsillo del ciudadano los costos a todos por igual? ¿Qué justicia recibe un ciudadano que no infringe norma alguna, que no utiliza el sistema de justicia porque él cumple la ley, porque así fue educado, porque así vive la vida, pero que tiene que pagar impuestos por instituciones que sirven en favor de grandes capitales que prácticamente pagan migajas por tramitar sus constantes disputas con las que hacen grandes y jugosos negocios? Por ello, en representación de una de las organizaciones gremiales de abogado, sugerimos al poder público no siga con la inercia perversa de tratar de reacomodar solo un lado del problema que es sistémico, sino que con una permanente interlocución ciudadana mediante los profesionales del derecho se planee y ejecute inversión financiera, material, humana
y se vuelque la institucionalidad para lograr verdaderamente cambios estructurales en ambos lados de los elementos torales que intervienen en la impartición de justicia, para no seguir fingiendo que se desconocen las causas de su monumental fracaso y proponer a los mismos falsos remedios. Finalmente, me quiero dirigir ya en esta parte de mis ideas a todos mis colegas. Como gremio de abogados, no hemos logrado defender nuestra cohesión y unidad como profesionales del derecho. Hemos dejado de ser un gremio y priorizamos desde dónde y desde qué privilegio nos tocó ejercer la profesión, haciendo mayor su deterioro. Sin embargo, quiero recordar que este es un método para tenernos controlados, acotados y divididos, de tal forma que muy pocos, de hecho, solo algunos, se les permite lucrar con la impartición de justicia y tener en los hechos su monopolio, ya que, como están las cosas, siempre habrá un lado del sistema judicial, pues donde exista propiciar el desorden, el caos, la corrupción y tal disfuncionalidad, que aunque el otro lado de los juzgadores fuera perfecto, el resultado de justicia en su conjunto no funciona, porque para que lo haga eficientemente requiere de un trabajo profesional y controlado en ambos lados. Es decir, que tanto juzgadores como abogados que representamos a los ciudadanos que utilizan el sistema judicial, tenemos que realizar una colaboración virtuosa, organizada, eficiente e implementar una serie de factores que puedan evaluarse de forma sencilla y directa para activar las mejores prácticas en materia jurídica y no solo judicial. Este 12 de julio del 2024, Día del Abogado en México, hay mucho que celebrar y también grandes tareas que realizar como el gran cuerpo social de profesionales del derecho que somos. Tenemos la difícil tarea de reconstruir al gran gremio que fuimos como una sola entidad, con miembros profesionales conscientes, informados, donde no debería haber divisiones entre juzgadores, litigantes, fiscales, procuradores, servidores públicos, sino lo que nos une es la profesión. Todas y todos tenemos el desafío de cambiar lo que hemos dejado de realizar por inercia, inexperiencia. Considero respetuosamente que es tiempo de unirnos de verdad, organizarnos, autorregularnos, trabajar en equipo, transformar el sistema legal que hoy se practica y cambiarlo, porque el que aprendimos en las aulas ha sido y es mejor. Dejar de servir a intereses individuales, mezquinos, para poder hacer realidad nuestra noble profesión. Servir a nuestra sociedad como promotores de cambio y la búsqueda del bien común a través de lo que estudiamos y que en algún tiempo de nuestra vida decidimos vivirlo todos los días, y que es el derecho. Muchas gracias por escuchar.